coração e mente calmados neste momento, tranquilos. É um gosto estar uma vez mais aqui para poder falar da palavra de Deus e poder mirar a igreja aqui de arriba. É tão bonito ver que estamos todos unidos neste propósito de buscar a presença de nosso Deus. Graças porque tu reservaste este tempo esta noite para estar aqui. Les pido perdão por antelação porque estou um pouco afectada por el resfrío e pode que a tos me pegue em algum momento e óbvio que vou molestá-los um pouquitito, pero vamos seguir firmes aí. Espero ir hasta el final. El Evangelio de Marcos es uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Sabemos todos de eso. Y este evangelio relata la vida, el ministerio, las enseñanzas, la muerte y resurrección de Jesucristo. En los capítulos 9 a 12, hay pasajes importantes que relatan la autoridad y el poder de Jesús, así como lecciones donde enseña sobre el poder de la fe inquebrantable y la oración, enfatizando que cuando se tiene fe en Dios y se ora con sinceridad, es posible realizar cosas extraordinarias. Capítulo 11, 24 a 26. Incluso Jesús elogia frecuentemente la fe de las personas que buscaban su ayuda. Nestes capítulos 9 a 12 siguen retratando sobre la humildad, el amor y el servicio al prójimo, temas igualmente relevantes como ciudadanía y ética cristiana. Ejemplos, tenemos el texto de Marcos 12, 13 a 17. Ahí los fariseos y los herodianos intentam atrapar a Jesús em uma trampa ao perguntar-lhe sobre o pago de tributos a César. E Jesus então responde: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enseñándonos que debemos cumplir com nuestras obrigações civiles sem descuidar de nossas responsabilidades espirituais. E os capítulos mencionados, dan contornos importantes sobre o arrependimento e o perdão, a chegada do reino de Deus e o triunfo de Cristo sobre a muerte. E uma das enseñanças que guarda relação importante com nosso tema de hoje, que é o costo del reino de Deus, é o que nos apresenta os primeiros versículos do capítulo 9 de Marcos, que é o evento de la transfiguração. Marcos inicia o capítulo com um relato da transfiguração. En esta escena, Jesús sube a un monte chamado Hermón, donde pudo haber ocorrido este evento. Algunos eruditos afirman que quizás este monte sea Tabor, pero no importa, lo que importa es que Jesús subió ahí, junto con Pedro, tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan.
e se transfigura delante de ellos, relevando su gloria divina, o revelando esta glória divina a los tres. Interessante observar que foram os três primeiros chamados por Jesus, quando Jesus empieza a chamar seus discípulos. O pasaje resalta a divindade de Jesus, su posición única como Hijo de Dios y su papel redentor. Y en estos versículos, en este inicio, encontramos algunos paralelismos que si estudiamos más profundamente la palabra, encontramos estos paralelismos con el Éxodo 24 y 34, donde ahí Dios realizaba sus actos redentores y usaba a Moisés. Y la transfiguración representa este Jesús, rey, involucrado en el gobierno de su Padre Dios. Por lo tanto, la transfiguración registrada por Marcos sirve para confirmar que el sufrimiento por el que pasaría Jesús no era incompatible con su gloria. En esto se confirma la promesa de Jesús de que aquellos, tú y yo, que lo siguen y sufren por su causa, no lo hacen en vano, aunque haya un costo. Y al respecto de este costo nos habla Jesús y nos hace algunas advertencias, que nos pide algunas responsabilidades. Jesús advierte sobre el pecado, exhortando la necesidad de vivir una vida justa y piadosa. Destaca seguir princípios divinos y compara la sal con su impacto en nuestras vidas y en los demás. Todas estas y otras advertencias e instrucciones, Jesús las entrega a través de parábolas y enseñanzas sobre la naturaleza del reino de Dios y cómo vivir de acuerdo con sus principios. Marcos 10:12 nos deja una metáfora de gran importancia. Ahí está un registro que dice lo siguiente: les aseguro que esto es verdad. Aquel que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. A veces nos preguntamos, ¿qué exactamente Jesús pide ahí? Ele pide exatamente la entrega inocente, despretensiosa de un niño. Si tú miras los niños acá en la iglesia, tú percibes esta inocencia, esta entrega, esta pureza. E sobre isso hablaba Jesús. Si no somos puros lo suficiente como un niño, no seremos capaces de recibir este reino. No seremos capaces de recibir completamente a Jesús en nuestras vidas. Y hablando de costo, podemos pensar que decisiones tienen costo. Quando hablamos de custo, nos referimos à capacidade que temos para calcular pérdidas e ganancias com o fim de tomar uma decisão. Eu entendo por decisão qualquer situação en la que independiente de la elección,
habrá pérdidas y ganancias. En esto, calcular el costo es ser consciente de lo que perderemos y ganaremos en una decisión determinada. Eso es evaluar un costo. En el fondo, las personas, todos nosotros, calculamos los costos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones todo el tiempo. Esto es así, incluso cuando no decidimos nada. Después de todo, no decidir también es una decisión. Y como toda decisión tiene pérdidas y ganancias. Entonces, decir que el discipulado como acto de seguir a Jesús es una decisión. Una decisión tuya y una decisión mía. Por lo tanto, tiene un costo. Y tú me preguntas, ¿pero cuál es este costo? En el capítulo 10, 21, Jesús responde a esta pregunta durante el diálogo que tuvo con este joven obediente y rico. ¿Te acordáis cuando leíste ahí? Que este joven decía a Jesús, pero Jesús, soy obediente, yo sigo todas las leyes. Jesús dijo, sí, ¿verdad? Lo miró con amor y añadió, una sola cosa falta a ti. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y termina, luego ven y sígueme. ¿Será que Jesús estava imponiendo alguma condição a ele? Será que Jesus estava querendo dizer-lhe que era um problema su dinheiro? O que queria ensinar Jesus a este jovem? Jesus ensinava todo o tempo. Ensinava a uma multitud que o seguia. Pero ele se preocupava com uma coisa em particular. Siempre se preocupava por sus discípulos. Aunque estuviera muy cansado, agotado, les explicaba acerca del reino de Dios. Y los discípulos siempre manifestaban dudas y dificultades para entender. Pero Jesús no desistía de enseñarles. Y Jesús quería conversar con este joven rico de la misma manera que ele queria conversar comigo e contigo. E Jesus quer algo de nós. E o que quer Jesus? Este Jesus quer que seus seguidores entendam que o propósito de la vida é ser discípulo desde o momento em que se acepta su chamado. Desde o momento que eu digo sí para o Senhor, eu tomo uma decisão. E toda decisão tem ganancias e pérdidas. E neste momento, Jesus me pide, sígueme. E permita que eu transforme tu vida. Permítame enseñarte lo que es esencial, lo que es importante, lo que entregará alegría a tu vida enquanto tu vivas. Eso quiere Jesús de nosotros, que comprendamos que nuestras vidas, a partir del momento que nos entregamos a Él, que aceptamos este llamado, nosotros tenemos un nuevo propósito de vida. Entonces quiero ir un poquitito más allá con ustedes y considerar
3 costos del reino de Dios para los que siguen a Jesús: el amor, el sufrimiento y el desapego. El discipulado, o ser un discípulo de Jesús, exige un amor específico hacia Dios, poniéndolo por encima de todo. Amar a Dios como un mero objeto o igualándolo a otra persona lo relega a un lugar secundario, o sea, no estará en primer lugar en nuestras vidas. El auténtico discípulo ama a Jesús como Dios, incluyendo priorizarlo sobre el amor de la familia, el amor de su propia vida. Valores que para nosotros son incambiáveis, son preciosos. E Jesus nos disse isso: amar a Deus por encima de todo, por encima de todos. Quando uno ama a los demás más que a Deus, se convierten em ídolos que controlam suas ações e prioridades. Por isso Deus pide a ti e a mim: ame a Deus por encima de todo. Que Deus seja mi prioridade, que Deus seja tu prioridade. Por lo tanto, o verdadeiro discípulo ou o verdadeiro discipulado requiere poner a Cristo en el centro de mi vida, lo cual tiene un costo, y un costo alto. Especialmente si mi familia, posesiones o el propio ego ocupan ese lugar en mi corazón. El costo es alto para uno. Por eso, cuando uno de los escribas le pregunta a Jesús cuál es el mayor mandamiento, Jesús responde ¿cómo? ¿Cómo responde Jesús? El mayor mandamiento es con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Y el segundo, a tu próximo como a ti mismo. Incluye amar a ti. Ve la respuesta de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas. El costo del amor. Amar a Dios tiene un costo del sufrimiento. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo Jesús, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. ¿Qué significaba tomar o llevar la cruz o su cruz para los primeros discípulos que aún no habían visto Jesús cargar la cruz? ¿Qué significaba eso? Para ellos, la cruz tenía un símbolo muy fuerte. La cruz era símbolo de rechazo y humillación. Era lo que ellos conocían. El individuo que llevaba una cruz era rechazado por la sociedad.
porque se le consideraba una amenaza a todos, un delincuente, por ejemplo. Este debía ser eliminado, pero no sin antes pasar por un doloroso proceso de humillación y sufrimiento. Y Jesús propone este tipo de sufrimiento a sus discípulos. Tomar o llevar su cruz revela el modelo de discipulado centrado en Jesús, que implica vivir en un mundo hostil al Evangelio, en una cultura que rechaza sus enseñanzas y por lo tanto a sus discípulos. Por eso, a veces intentamos dar una manera de arreglar eso. Por eso, para evitar este rechazo natural al discipulado o al discípulo de Jesús, a menudo podemos interpretar la cruz a nuestra manera. Minimizar el poder confrontativo del Evangelio, maquillar la Biblia en nuestras iglesias locales, para que se acepte esse pseudo-cristianismo em la cultura, para que seamos recebidos em las diversas esferas da sociedade, sem ser juzgados, sem que nos etiquetem como fanáticos, como legalistas, como fundamentalistas. Sin embargo, esta actitud, quando evitamos o sofrimento inerente a este discipulado, estamos forjando nuestra própria cruz, forjando nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro nuevo propósito de vida. Jesús nos llama a sermos personas auténticas en Él, personas que no se avergüenzan de Jesús, tampoco de su evangelio. Personas que no maquilan este discipulado para serem aceptas por outros grupos. Personas que pagam o preço del costo del sofrimento por Jesús. Isso nos pide Jesús quando nos dice: toma tu cruz e sígueme. Este tipo de sofrimento, rechazo, humillación. Otro costo es el costo del desapego. Volviendo a la conversación que tuvo Jesús con este joven rico, él pide a este joven algo especial. Y diferente de lo que podemos pensar, ele pide a este joven que dê um sentido novo a sua vida. Ele era um jovem inteligente, obediente, dedicado e que trabalhava para acumular sua riqueza. Ele estava bem, não havia nada de mal. Pero Jesús propone a ele que Él deje eso y no literalmente que Él venda todo y done, pero que Él deje este apego a la riqueza, al dinero y pueda servir a los demás con los dones, los talentos, la inteligencia que este joven desarrollaba. Entonces, el tercer costo del reino de Dios implica liberarnos de las ataduras mundanas y dependencias materiales. Eso nos propone Jesús. No está mal que tú trabajes y gane plata. No está mal que tú tengas bienes. No está nada mal. Tú tienes que hacerlo. Para eso Dios te dio inteligencia, te dio capacidad, te dio fuerza. Pero Jesús pide
que tú no te aferres a isso, que tú mantengas uma distância dessas ataduras e desta dependência material. Jesus ensina a confiar em Deus, depender dele, buscar primeiro o reino e viver concentrados em la fé, concentrados em la fé em Deus, em la confiança em Deus. Destaca o valor de coração generoso e sacrificado, como de la viuda que dio lo único que tenía. Isso nos pide Jesus, coração generoso e sacrificado. Ele elogiou sua atitude, a viuda, já que ela dio todo lo que tenía, mientras que os ricos hacían como, solo davam uma parte de suas riquezas. Estavam apegados, pensavam que iba a acabar esta riqueza. Então, não entregavam lo que era correspondente. O propósito do discipulado é seguir a Cristo, liberar-nos de apegos, buscar su reino e desprender-nos do controle material e personal. Saber que tú y yo no tenemos control de nada. Todo está bajo el control de Dios. Esta autoridad nosotros entregamos a Él. En tu vida, tú eres la única persona capaz y suficiente para entregar la autoridad de su vida a otro. En este caso, a Dios. El discipulado comienza cuando nosotros nos rendimos o con rendirse a Jesús y su palabra. Yo tengo que sujetarme a Dios. Yo tengo que ser sumisa a su palabra. En algún momento somos comparados a plantas. E como plantas injertadas em Cristo, dejamos a cultura egocêntrica por la cultura cristocêntrica. Dejamos a cultura egocêntrica por la cultura cristocêntrica. Jesús é supremo, a quem nos entregamos, liberando-nos do sentido de possessão e controle sobre nós mesmos e nosso entorno. E a advertência de Jesus é clara. Aquele que não pueda amar a Deus por encima de todo, sofrer por causa de sua enseñança, ou a enseñança de Jesus, e desvincular-se de todo lo que ata a este mundo, nunca poderá ser su discípulo. Jesús é claro quando nos ensina isso. Então, uma vez mais, há custo, há advertências, há responsabilidade. Seguir a Jesus requer responsabilidade. E que aprendemos então com estes 4 capítulos sobre o custo do reino de Deus? Eu diria que muitos de sua época não estavam dispostos a escuchar e seguir a Jesus. Pero aún hoje, este Jesus nos ensina sobre a importância do amor a Deus e ao próximo. Condena a hipocrisia de los líderes religiosos e destaca o valor de la generosidade e la fé verdadeira. Todavía hoje, Jesus levanta esta bandeira. En el capítulo 11, Jesus chega a Jerusalém de uma maneira esplendorosa. Jesus montado em burrito, cumpriendo assim uma das profecias que está escrita em Zacarias 9:9.
Y la multitud lo saluda con ramas de palma y aclamaciones, reconociéndolo como el Mesías y Rey. La palabra de Dios se cumple. Sus promesas son eternas. La gloria revelada en el monte de la transfiguración, lá en el capítulo 9 que hablamos, es una epifanía privada, o sea, una manifestación de Dios privada. Mientras que el sufrimiento de la cruz es un espectáculo público, un espectáculo de obediencia, de amor y triunfo de este Cristo que nos rescata de la muerte y nos otorga el derecho a la eternidad. Eso pasa ahí. En Apocalipsis, capítulo 1, 17 y 18, el mismo Juan, este que estuvo ahí con Jesús, en el evento de la transfiguración, al ver Jesús, cae muerto a sus pies, señal de la debilidad y miedo que sentía. Pero Jesús coloca su mano derecha sobre Juan y dice: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Jesús resucitó y devolvió a nosotros el derecho de vida y de vida eterna. Eso es glorioso. En el último capítulo de Marcos, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, al entrar en el sepulcro donde estuvo enterrado ese mismo Jesús, a quien hemos confesado, amado, vieron a un joven vestido con un manto blanco que les dijo, de nuevo les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Este Jesús, mi Jesús, tu Jesús, Ele vive. Ele vive para darte vida. Ele vive porque um dia ressuscitaremos para encontrá-lo. Seremos privilegiados porque a palavra disse que todos verão a Jesus chegando em los cielos, em glória e poder. Então, não importa o custo que pagamos aqui. Não importa o sofrimento. Não importa que tengamos que desapegar-nos de nossas coisas, de nossos amores, de nossos deuses. Não importa. Importa que um dia tu e eu miraremos ao cielo e nos encontraremos com nosso Jesus.
que um dia sofreu todo tipo de dolor por mim e por ti. Pero Ele vendrá. Ele vendrá. Ele vendrá. E quizás, ojalá estejamos todos aqui, juntos como igreja, como corpo, e que outros se agreguem, e que outros mais cheguem, e que podamos refletir este brilho de Jesus, que podamos ser a sal que Jesus nos pide para que seamos, que não seamos nós protagonistas, pero que entreguemos sabor à vida de tantas pessoas que temos oportunidade de encontrar. Que tu e eu nos alegremos quando leemos estes textos. Que tu e eu nos regocijemos, que nos alegremos, que podamos alabar ao Senhor quando nos deparamos com textos como estes. Aqui temos a promessa de que nosso Jesus volverá um dia para ti e para mim, e permaneceremos em seu nome, permaneceremos fieles hasta o final para receber a corona que nos aguarda, que nos reserva este Deus poderoso. Sobre essa e outras histórias narradas em los 4 capítulos finais de Marcos, escutaremos no próximo sábado, quando a Madilson concluirá esta série do mês de julho. Que estejamos tão motivados para seguir estudando a palavra de Deus. Se tu todavia não sentiu este impacto da palavra, ore ao Senhor. Pida com fé de que Deus pode mover montanhas, de que Deus pode sacar nossa indiferença, de que Deus pode sacar todo lo que nos impide de acercar-se a Ele de uma maneira completa, rendidos totalmente a este Senhor Todo-Poderoso. Eu quero motivar-te a hoje, no momento que orarmos, para que tu pratique isso que conversamos hoje. Tome alguma decisão. Decida por Jesus. Decida rendir-se a Ele. Muitas vezes pensamos que porque estamos aqui, sábado tras sábado, estamos totalmente rendidos. E muitas vezes não estamos. Então, hoje é a oportunidade para que tu tenhas este encontro, um encontro distinto com tu Mestre Jesus, com este Deus de amor. Então, te motivo que se tu sientes este desejo, no momento aqui onde conduziremos a oração, que tu pueda manifestar-se e dizer: eu quero hoje decidir viver uma vida distinta com Jesus e viver para Jesus. Te garantizo, e não por mim, te garantizo por la palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, que tu decisão será honrada por el Senhor
e que tu passarás a viver de uma maneira distinta, e que tu passarás a viver uma transformação por el Espírito Santo. Entrega este coração completamente a Jesus. Entrega. Senhor, te dou graças por esta palavra, Padre. Não temos ideia, Jesus, de lo quanto necessitamos escuchar-te todos os dias. Todavia, Senhor, seguimos aprendendo de Ti. Não sabemos, Senhor, todo. Aunque a vezes actuamos de maneira distinta, como se já soubiéramos todo. Pero Tu nos conoces, Deus. E Tu sabes de nuestras motivações. Tu conoces, Senhor, nossos pensamentos, nuestras necessidades, nuestros dolores, nuestros medos. Tu conoces, Senhor, todo. Deus, então, hoje estamos aqui desnudos delante de Ti. Ajuda-nos a seguir-te, Senhor, segundo o que Tu palavra nos orienta. Ajuda-nos, Senhor, a entregar-nos de maneira completa a Ti, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos este sentido de vida, este propósito em Ti, Jesus. E que podamos seguir firmes nisso, capacitados por Tu Espírito Santo, motivados por Tu palavra, alientados por Tu presença. Oh Deus, ajuda-nos para que seamos, Senhor, lo que Tu queres e lo que Tu planeas que seamos, para que Tu nome seja glorificado, exaltado, perpetuado, alabado. Amém.